15 minutos y tal como lo habíamos anunciado hace unos momentos, tenemos ya en el espacio de cabina a Andrés Guzmán, quien ahora es candidato asambleísta Distrito 2 por la provincia del Guayas en las elecciones 2025. Bienvenido, Andrés. Hola Diana, ¿cómo estás? Un abrazo muy grande para todos, buen lunes, buena semana para todos. La verdad que muy contentos porque lo que hemos estado viviendo en estos últimos días y de manera exponencial semana tras semana es el respaldo que estamos obteniendo gracias al presidente de la República. Somos muy honestos. La credibilidad y confianza que hay con Daniel Noboa hace que muchos de nosotros, los candidatos asambleístas, estemos en la provincia que estemos, en el lugar de la papeleta en el que estemos, en cualquier distrito, tengamos el cariño de la gente, y bueno, eso nos pone muy contentos. Muchas gracias. Y el día de ayer se llevó a cabo un hito respecto al debate de asambleístas. ¿Qué tal lo viste? A ver, te cuento que justo estábamos hablando aquí antes de entrar al aire, que tuvimos ayer una jornada brutal. Llegué yo a mi casa cerca de las 9:30 de la noche. Empezamos antes de las 10 de la mañana en Milagro. El presidente arrancó incluso antes en Los Ríos, y lo que he podido ver es lo que han destacado básicamente muchos medios, lo que han puesto algunos colegas de periodistas y de distintos medios de comunicación. Yo creo que todos este tipo de ejercicios en donde se convoque a alguien que busca una dignidad de elección popular y que sobre todo de alguna u otra manera manejará dinero o recursos o las decisiones de los ciudadanos, mientras más información tengamos, mucho mejor. Así que yo la verdad que felicito a todos los candidatos que estuvieron ahí. Obviamente nos hubiese encantado que la situación personal de la doctora Anabela Sin le hubiese permitido estar. Como muchos saben, la salud del abogado Álvaro Noboa, el esposo de la doctora Anabela, padres del presidente de la República, desde ya hace algunos meses, desde el mes de diciembre, está muy frágil. Él está en los Estados Unidos. La doctora ha tenido que, yo diría de manera correcta, privilegiar la compañía y el cuidado con su esposo. Así que nos hubiese encantado, sobre todo porque respeto mucho a todos los candidatos que puedan estar buscando una dignidad en la asamblea. Sin embargo, la doctora Anabela Sin no solamente que ya formó parte de la asamblea, sino que además es una mujer, médico en este caso, que lleva más de 40 años al servicio público, que no le importan las coyunturas políticas, y creo que tiene muy claro que uno de los pilares que se tiene que transformar en este país es justamente el pilar de la salud. Andrés, colega también, ¿no? Obviamente reconocido por su trayectoria también dentro del ámbito deportivo. Desde hace algunos años ya has incursionado en el tema político, desde la concejalía, hace poco también como ministro de Deportes. ¿Qué propuestas traes ahora, ¿no? para ocupar una curul dentro de los próximos meses en el nuevo periodo? A ver, sí, yo tengo que ser muy honesto que el camino que he venido transitando en el servicio público, arrancando con la concejalía, luego en el ministerio y hoy buscando un lugar en la asamblea, lo que me ha permitido es quizás de alguna u otra forma tener el mismo contacto con la gente. Yo no he perdido, yo sigo siendo el mismo, el de siempre, pero lo que te das cuenta es que ya hay mucho más rigor en el tema del criterio o en la búsqueda de resolver problemas, porque a medida que vas creciendo en tu ejercicio y en la experiencia que vas tomando, te das cuenta qué es lo que se tiene que hacer para que las cosas pasen. Entonces yo la verdad que sí agradezco mucho, soy un afortunado por haber podido servir a mi ciudad como concejal. Luego en el Ministerio del Deporte fueron 9 meses intensos, brutalmente positivos. Recorrí las 24 provincias del país, más de 55 ciudades, desde los rincones más inhóspitos, más chiquitos, hasta obviamente las ciudades más grandes y con más necesidades. Sin embargo, hay 3 propuestas puntuales en las cuales hemos venido trabajando y seguimos trabajando semana a semana con parte del equipo que hoy me acompaña, y que seguramente cuando lleguen los proyectos de ley a la Asamblea podrían incluso fortalecerse aún más, que son la ley del impulso al deporte. Lo que buscamos es que exista una mayor recaudación para el deporte, no solamente con el bolsillo estatal, que es importante siempre igual tocarlo. Ministro Vega, voy a ir a pedirle más plata para el deporte del Nuevo Ecuador, sino también todos los beneficios o mecanismos que a la empresa privada les permita también ver cómo destinando dinero al deporte puede haber un beneficio social brutal. La segunda ley es una ley muy interesante y creería yo que espero recibir
el total del apoyo en la Asamblea, y es la Ley de Reposición de Daños contra la Juventud, que lo que nosotros buscamos es que todos los bienes incautados, dinero ilícito, del narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos, absolutamente todo lo que esté involucrado, actividades ilícitas que hayan de alguna u otra manera despojado o perjudicado a nuestra juventud, se devuelva en servicios sociales para los niños y jóvenes, escuelas, canchas multidisciplinarias, proyectos artísticos, centros de rehabilitación de drogas, centros de emprendimiento, todo lo que pueda darle, probablemente no a los mismos jóvenes que estuvieron perjudicados, sino a una nueva generación. Desgraciadamente muchos habrán escapado y se habrán ido por otros caminos, pero lo que tenemos que evitar es que la sociedad siga produciendo nuevos delincuentes. Y como última ley, que aquí sí quiero escuchar tu opinión, porque la verdad que te he visto en las redes, te he escuchado y creo que hay mucho rigor desde el punto de vista, es más, lo escuchaba Alberto Acosta, que también creo que podría tener una opinión importante sobre esta ley, es la Ley de Futuro Inmobiliario. La Ley de Futuro Inmobiliario, para explicarlo rápido, para empezar a desglosar un poco la idea, es un leasing inmobiliario, una figura que existe en otros países del mundo. En Ecuador, desgraciadamente, el sector de la construcción, que es uno de los 3 sectores mayor productivos del país, no genera soluciones habitacionales para un sector de la pirámide socioeconómica que es la más numerosa, es la parte más ancha y más fuerte de nuestra pirámide socioeconómica. ¿Por qué no lo hace? Porque es un segmento de la población que no gana mucho dinero, que no tiene capacidad de endeudamiento, que no acceden al crédito precisamente por los pocos ingresos que puedan recibir como familia, y porque básicamente no tienes plata para pagar tu renta mes a mes y no tienes plata para pagar la cuota de entrada de una casa propia. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Es crear un marco jurídico que le permita a empresas, y este no es solamente una figura gubernamental, no piensan que estamos haciendo leyes solamente para hacer soluciones habitacionales desde el Ministerio de la Vivienda, no, esto es un marco jurídico que le permita a empresas constructoras, las existentes y quizás otras nuevas, venir y desarrollar proyectos con una figura que le ofrezca al ciudadano la posibilidad de alquilar esa casa, pero que dentro del valor del alquiler vaya un rubro para pagar la cuota de entrada. Entonces tú vas a estar durante X número de años viviendo en una casa que estás pagando un alquiler, pero va a llegar un día en donde ya habrás pagado la cuota de entrada de tu casa y ahí te podrán decir, ¿quiere acceder a un crédito hipotecario? Esta casa puede ser suya. Esta no es una idea que hemos descubierto nosotros, funciona en muchos otros países del mundo, funciona con los autos, los automóviles, el leasing vehicular es una figura muy pero muy utilizada, no solamente en Ecuador, sino en otros países, y que estoy seguro que va a cumplir 2 aspectos fundamentales, que es darle casa propia a la gente, que es el sueño más grande que muchos queremos tener nuestra casa propia, y por otro lado poder reactivar el sector de la construcción. De hecho, ese tema de obtener una vivienda propia está comprobado, está medido, de que funciona más aquí en el Ecuador, ¿no? Porque hay otros países en donde la gente prefiere arrendar, claro. Pero aquí en Ecuador el sueño es tener una vivienda propia. Y justamente esa propuesta que ustedes traen va enmarcada respecto a los anhelos de los ecuatorianos y obviamente también a tener esa seguridad que comparten. Es cierto. Y puedo agregar algo con un detalle que es cierto, ¿no? Pero acá también, ¿qué es lo que ocurre? Que al no haber tanta oferta para este sector socioeconómico de la pirámide que yo te explicaba, los arriendos suben. Y somos un país que paga arriendos caros. Entonces, es más, lo que nosotros buscamos es no solamente llevar esta propuesta, sino que mucha gente diga, ¿sabes qué? Para estar pagando, no sé, 400, 500 dólares de un alquiler, pago 650 por mi casa propia. Y eso conlleva un montón de beneficios que son beneficios paralelos, ¿no? Que es como el control económico que puedas tener, a lo mejor impulsar emprendimientos familiares. Yo estoy convencido, y esta es una percepción muy personal, porque yo creo que la bendición más grande que muchos podemos tener, y hablo en mi caso, es la familia en donde nacimos. Yo creo que la familia es el núcleo de la sociedad, y una familia con un techo propio, con un hogar, me parece que se fortalecen todas las aristas. Entonces yo creo que este primer deseo de decir, vamos a trabajar por tener nuestra casa propia, puede solucionar un problema, una serie de problemas que pueden nacer en la familia, como que los chicos, la deserción escolar, que los chicos estén en la calle, que estén buscando qué hacer. Hay un montón de aspectos positivos que va a traer la Ley de Futuro Inmobiliario. Pero para lograrlo también se necesita inversión.
¿no? ¿Cómo van a hacerlo para poder trabajar en sinergia también con el sector privado? Mira, el otro día estuve en una entrevista con Doménica Tabacchi y en Radio Tropicana, y cuando salíamos de ahí, Doménica me dijo, mira, he escuchado muchas propuestas, pero esta me parece brutal, sobre todo porque muchas personas, me lo dijo Andrés Ortiz en Radio Centro también, es más, Andrés Ortiz lo dijo al aire, dijo, por fin alguien trae un proyecto de ley que busque trabajar en el leasing inmobiliario. Y lo curioso es que ya han existido muchos comentarios alrededor de empresas constructoras, que ninguna me ha llamado directamente a mí, pero sé que lo han comentado con amigos o conocidos, diciendo que si el marco jurídico efectivamente puede cambiar, porque esto alguien dirá, bueno, pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Hay algunas cosas que se tienen que hacer, empezando por la ley de inquilinato, que también tiene que modificarse y actualizarse, si se puede decir de alguna forma, pero estoy seguro que en el momento en que eso suceda, va a mejorar. Somos un país que primero, en este año de gestión del presidente Noboa, los números y la economía se han mantenido y han mejorado, obviamente fruto del trabajo que ha hecho el presidente y también medible en el tiempo que ha estado el presidente. Pero tenemos el dólar también, que es otra gran fortaleza justamente para este tipo de propuestas, que estoy seguro que va a verse con muy buenos ojos por parte de la empresa privada, grupos ecuatorianos y probablemente también grupos internacionales. En Colombia hay muchas empresas ligadas a la construcción que están poniendo sus ojos en Ecuador por temas políticos y económicos que tiene nuestro vecino país del norte, y que ven en Ecuador, obviamente, y en el gobierno de Daniel Noboa, la oportunidad quizás de hacer crecer sus empresas, porque el crecimiento en Colombia está teniendo problemas mucho más en las últimas 48 horas. 8:27 y continuamos en diálogo con Andrés Kuchmer, ahora candidato asambleísta por el Distrito 2 de la provincia del Guayas en las elecciones 2025. Nos mencionó ya básicamente 3 propuestas claras. Sí, son esas 3. Hay más, hay muchas más, pero lo que pasa es que, a ver, primero la realidad, y voy a ser muy franco, el tiempo es corto. Así es. Pero hay muchos otros asambleístas que tienen propuestas similares, entonces lo que hicimos entre nosotros es, bueno, dividirnos en qué vas a trabajar tú, qué frente vas a manejar tú, y después cuando lleguemos como bancada seguramente los proyectos de ley van a fluir. Hay un tema importante que es de interés ciudadano que corresponde al empleo, ¿no? Vemos que igual en este gobierno que ha tenido un periodo corto, aún han habido pues casos de desempleo por los apagones y es una temática todavía muy urgente por tratar. Desde Sí. la Asamblea, ¿qué se podría plantear? No sé si reformas justamente al Código de Trabajo que ya está caduco o algo puntual respecto a que le dé esa garantía a las personas de que van a poder tener un empleo formal, porque Mira, todavía hay mucha informalidad. Muchos de estos proyectos, y esto también quiero ser muy claro, muchos de estos proyectos nacen de la cabeza del presidente. Por eso es importante que la gente comprenda lo vital que puede ser tener una asamblea que esté en la misma sintonía del presidente de la República, no una asamblea que sea una piedra en el zapato en el camino del Ejecutivo. El tema del empleo es algo que el presidente Noboa lo está conversando mucho con los asambleístas nacionales. Sin embargo, yo siempre digo, humildemente desde los proyectos de ley que estoy llevando, la ley del impulso al deporte es una ley que va a generar también empleo, porque la ley del impulso al deporte no es solamente entregar dinero a los deportistas o a los organismos deportivos. Entregarle dinero a los organismos deportivos o más dinero que crezcan en su presupuesto le permitirá a los organismos deportivos aspirar a organizar eventos internacionales. Al organizar un evento internacional fomentas el turismo deportivo. Al venir gente desde afuera, los hoteles tendrán más ocupación. Eso a lo mejor impulsará a que el día de mañana alguien diga, bueno, tengo mi casita media vieja, mi edificio medio viejo en tal lugar, y si lo transformo en un hostal, en un hotel, y sin mencionar todo el trabajo directo que genera obviamente el turismo deportivo, que te estoy hablando de un pequeño detalle, si quieres ir de esto mínimo a la ley de futuro inmobiliario, que sí es una reactivación muy fuerte económicamente hablando desde el sector de la construcción. Nosotros lo que estamos buscando son leyes que fortalezcan la generación de empleo. Es verdad lo que tú decías hace un rato, la crisis climática e hídrica que tuvo el país y que generó que las hidroeléctricas no puedan abastecer el suministro eléctrico para el país, en muchos casos detuvo el crecimiento, y en algunos otros incluso fueron mucho más austeros o más rigurosos en despedir gente.
presidente. Sin embargo, estamos nosotros plenamente convencidos que este 2025, ya con el presidente en funciones, esa estabilidad se va a recuperar. Es verdad que en un sector se perdieron empleos, pero se ha generado mucho empleo joven, que fue otra de las propuestas del presidente. Somos un país demográficamente de gente joven, y gente joven que no es que es el futuro, sino es el presente, gente que hoy podría estar trabajando, generando, pagando su afiliación al IES, siendo productiva, ayudando a la economía familiar. Entonces, si no pensamos también en este gran universo de jóvenes que hoy en día son desgraciadamente mayoría, pero son los menos atendidos, siempre vamos a encontrar una especie de carro con 3 ruedas, ¿no? Entonces es importante poder trabajar para todos los sectores. 8 horas con 31 minutos y ya para dar cierre pues a este espacio que se nos ha hecho, la verdad, muy, muy cortito respecto a todo lo que podríamos abordar con Andrés Kushmer, quien es candidato asambleísta del Distrito 2 de la provincia del Guayas. Una reflexión final a la ciudadanía que nos está escuchando. ¿Por qué Andrés quiere ser asambleísta? A ver, hablar a nivel personal sería quizás, no sé, o contestar por qué quiero ser asambleísta. No quiero sonar vanidoso ni mucho menos. Yo estoy comprometido con un proyecto que lidera Daniel Noboa. He caminado en otras veredas, por decirlo así, en mi cortísima vida política. Nunca antes me afilié a un partido político como lo he hecho ahora. Nunca antes he estado tan cerca de un líder político, que es un líder que por más que esté delante de nosotros, nos hace caminar junto a él. No vamos detrás de él solamente, sino que Daniel es un líder como los líderes que busca hoy, a lo mejor la política ecuatoriana, y estamos plenamente convencidos que este es el camino que necesitamos para tener un Ecuador distinto. Yo creo que el 9 de febrero todos los ecuatorianos, chicos, jóvenes, grandes, de la tercera edad, los que van a votar por primera vez, tienen que darse cuenta que hay muchísimo en juego, más allá de la línea que hagan en la papeleta. Hay un futuro en juego. Tenemos 2 opciones: o volvemos a entregarle el país a los políticos, y como digo yo, los bauticé como los viejos piratas del pasado que no se quieren ir nunca de su galeón, o seguimos caminando por este sendero hacia un nuevo país, un país de justicia, un país de cero impunidad, de cero tolerancia con la corrupción, y soñamos, por más idílico, romántico que suene, que sí podemos ser un país en donde nadie quiera irse de Ecuador, y por qué no, los que se fueron piensan en volver. Perfecto, estas fueron las palabras de Andrés Kushmer, quien ahora está candidato a asambleísta por el Distrito 2 de la provincia del Guayas. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio Voces y Opinión de la 96.9. Los felicito porque hacen un buen periodismo, buenos espacios, buenas entrevistas. La verdad que como siempre lo digo, nunca voy a dejar de ser comunicador, así que cuando encuentro espacios como este me siento que aprendo todos los días, así que te felicito a ti, a tus compañeros y bueno, a toda la gente que los ve y los sigue. Este 9 de febrero, todo 7, ADN, Daniel Noboa, presidente, María José Pinto, vicepresidente. Y las puertas de la radio están abiertas, y más adelante pues ¿seguro? También estaremos probablemente en alguna entrevista, si llegas a cumplir con la dignidad con la que estás candidato, también para siempre, para seguir, que estén fiscalizando mi labor. Correcto. Y como yo siempre digo a mis amigos periodistas que me tratan con mucho cariño, les digo, bueno, no soy un tipo que les gusta no sé, las lisonjas o las palmas en la espalda, sino más bien que sean críticos y que me puedan marcar de qué manera puedo mejorar siempre. Muchas gracias Andrés. A ti, Dianita. Gracias. Ya son las 8 horas con 34 minutos y hemos llegado al final de su espacio Voces y Opiniones. Muchas gracias una vez más por su sintonía. Recuerden que el día de mañana vamos a estar con noticias desde las 6 de la mañana. Conmigo será entonces hasta el mañana. Así que bueno, muchas gracias. Estamos aquí a través de Facebook, YouTube y su dial 96.9 FM. Un abrazo para todos. Buena semana. Juntos exploramos las historias, las voces y los puntos de vista que construyen la noticia. Información clara, opiniones diversas. Dentro de Noticias 96. Diana Holguín, Voces y Opiniones. Esto fue todo en el informativo Noticias 96. Los esperamos para una próxima entrega de más y mejor información aquí a través de Noticias 96. Hasta la próxima.